La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora estamos en línea directa con el economista Luis Espinosa Godet, es experto económico y catedrático universitario. Economista Espinosa, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar con ustedes, Freddy. Gracias, economista. Con una vista general del proyecto de ley de creación de oportunidades y desde el punto de vista económico de la reactivación de la generación de empleo, ¿qué diría usted, economista? Bueno, en primer lugar, que un punto de vista general es un punto de vista muy amplio porque es una ley extensa, es una ley que intenta cambiar muchos aspectos de la realidad económica ecuatoriana, pero en mi opinión, sin duda, es una ley muy positiva. El balance, en mi opinión, no puede ser nada más que positivo porque es una ley que afronta los problemas reales, los problemas más importantes de la economía del Ecuador. En primer lugar, el problema del desempleo y, en segundo lugar, el problema del crecimiento económico, que están íntimamente relacionados. Y esta ley los intenta afrontar creando. Es una ley que abarca tantos aspectos como algunos que no valoro tan positivamente, como ese incremento de impuestos sobre el capital de las empresas, que es una atrocidad a nivel de teoría económica, o ese incremento de impuestos que con esa atrocidad a nivel de eslóganes de que paguen los ricos, pero al menos esta ley intenta afrontar que se genera empleo y eso es lo más importante porque es lo que afecta al 65% de los ecuatorianos que no tienen empleo adecuado y es de eso de lo que tenemos que intentar hablar e intentar solucionar. Más allá de retóricas facilonas, aquí quien se oponga a esta ley tiene que responder qué propone usted para que el 65% de ecuatorianos que no tienen empleo adecuado los pueda tener. Lo que sostienen los sectores sindicales, grupos políticos de izquierda especialmente, es que se está menoscabando los derechos de los trabajadores, de ese 65% de personas de la población económicamente activa que no tienen un trabajo formal precisamente, al establecer una normativa paralela al Código del Trabajo vigente que, a decir de los grupos sindicales, se resta derechos y conquistas laborales de antaño. Eso es una estupidez y es estrictamente falso. Es una estupidez porque no se puede quitar derechos a quien no tiene empleo. No tiene ningún derecho porque no tiene empleo. Y precisamente lo que queremos es que tenga empleo. Luego ya hablaremos de los derechos que tiene, pero no se le puede decir que se le está quitando porque no tiene. Y estas personas padecen no darse cuenta que el drama del 65% de ecuatorianos que no tienen empleo es precisamente que no tienen empleo. No es si luego les darán 12 horas de jornada seguidas. No es si la empresa quiebra les darán una indemnización, porque no tienen empleo. Insisto, no tienen empleo adecuado. Es decir, no llevan un salario todos los meses a casa. Y eso es lo que esas personas desean. Y los sindicalistas, esas personas que dicen representar a los trabajadores, pero que no se conoce que hayan trabajado en su vida, esas personas que dicen representar a los trabajadores, pero que no se sabe quién les ha votado o dado la legitimidad para hablar en nombre de los trabajadores, esos son los que dicen que los van a defender. ¿De qué? ¿De seguir en el desempleo? ¿Qué tienen ellos que proponer frente al 65% de ecuatorianos que no tienen empleo, aparte de retórica barata y obsoleta? La normativa laboral vigente en el Ecuador es una de las más antiguas de la región, economista Espinosa. Usted es nacional de España, académico de largos años aquí en el país, pero seguramente haciendo uso del análisis comparado al menos de la región y si es posible de Iberoamérica, contemplando a España también, ¿cómo está en la normativa laboral el Ecuador? La normativa del Ecuador es nefasta porque es obsoleta y además es de ideología marxista. ¿Qué quiero decir con ideología marxista? Es esa normativa laboral que se basa planteándose que la sociedad está dividida entre empleadores y empleados, entre capitalistas y proletarios, entre explotadores y explotados. Y concibe al Estado como aquellos que intervienen para intentar salvaguardar o proteger a los empleados. La realidad es que ese modelo de plantear la economía es marxista, obsoleto, falso, erróneo y lleva a la pobreza y a la desigualdad. Lo que en realidad ocurre es que los empleadores necesitan de los empleados para generar riqueza en las empresas y los empleados necesitan de los empleadores para tener empleo y generar riqueza. Es un proceso de coordinación de los distintos miembros de la sociedad. Y si el Código Laboral lo concibe como un proceso de enfrentamiento, lo que ocurre es que pone unas cargas tan onerosas
que hace prácticamente imposible contratar. Tan prácticamente que solo el 35% de los ecuatorianos tiene un contrato. Por tanto, lo que necesitamos es un código laboral moderno, un código laboral razonable, un código laboral que regule lo mínimo, porque ambas partes son inteligentes, adultos y responsables y pueden negociar su propio contrato. Pero como eso no lo tenemos y como además parece imposible que la Asamblea lo vaya a modificar el código laboral, la única alternativa que queda, ¿cuál es? Generar un marco normativo que permita la contratación paralelo al código laboral actual. De tal manera que ese 35% de ecuatorianos que ya están contratados no pierden ningún derecho y no pierden ninguna de las condiciones en las que están contratados, pero al menos se pueda contratar al otro 65%, las 2/3 partes, la mayoría y los más pobres. Si es así como usted lo plantea, economista Espinosa, ¿qué tienen los empresarios que han logrado contratar al 35% de los ecuatorianos que tenemos el privilegio de contar con un empleo? Ellos sí pueden contratar bajo el código laboral vigente, pero la mayoría de empresarios no lo puede hacer. Efectivamente, la mayor parte de los empresarios no puede hacerlo, en primer lugar, porque ser empresario en Ecuador es una actividad muy difícil. De hecho, en Ecuador, en el infame ahora índice de hacer negocios, está en el puesto 129, es muy complicado porque hay un exceso de burocracia y normativa para contratar en Ecuador, para crear una empresa en Ecuador. Por tanto, hay muy pocos empresarios. Es más, después de esta pandemia han desaparecido 130.000 empresas. Cada una de esas empresas contrataba a trabajadores y ya no están. Y además tenemos un código, una normativa que hace muy complicado contratar. ¿Qué ocurre? Que quedan pocos empresarios, quedan pocas empresas. Pocas empresas contratan a pocos trabajadores. ¿Queremos que haya más trabajadores? Necesitamos que haya más empresas. Pero para ello necesitamos incentivos para que vengan más empresas. Parte de eso se centra la ley de creando oportunidades y también para eso necesitamos un marco normativo que regule las relaciones empleador-empleado mucho más razonable. Ni siquiera flexible, razonable. Porque los ciudadanos de Ecuador son mucho más razonables que sus asambleístas. Los ciudadanos de Ecuador saben llegar a acuerdos razonables. Durante la pandemia lo hemos vivido. Ha habido miles y miles de empresas y trabajadores que han llegado a acuerdos. Hey, mira, camarero del restaurante, tú ves que no entra nadie por la puerta, estoy cerrado, llevo 3 meses sin tener ingresos. ¿Sabes qué? No te voy a poder pagar. Y otro dice, bueno, aunque sea, págame la seguridad social y mínimo. Venga, llegamos al mínimo y le podemos hacer al futuro. Esos acuerdos razonables, lógicos, de una ciudadanía responsable, que hemos vivido miles y miles durante la pandemia. Pero ¿sabes qué? Eran ilegales, porque el Código Laboral no permite llegar a acuerdos razonables, impide que la creatividad, la lógica, el sentido común de los ecuatorianos se expanda y tenga éxito. Y precisamente como no se ha impedido, ahora se está intentando crear un marco laboral mucho más razonable. Lo que nos quiere decir usted, economista Espinosa, es que esta normativa, lejos de causar el escozor, por llamarlo de alguna manera, que tienen ahora los sectores sindicales, los movimientos políticos de izquierda especialmente, los ecuatorianos comunes y corrientes que no tienen un trabajo y que quieren tenerlo, que quieren acceder a un dinero mensual que les garantice sus necesidades básicas, ¿estarán de acuerdo con esta normativa? Estoy completamente seguro de que la inmensa mayor parte de los ecuatorianos, si les explicamos despacio y les explicamos de qué estamos hablando en esta nueva normativa, estarán completamente de acuerdo. ¿Quiénes no? Esos que todavía los medios se empeñan en seguir llamando movimientos sociales, cuando es una doble mentira. En primer lugar, no son movimientos porque lo que proponen es el inmovilismo. No son movimientos porque lo que proponen permanentemente es el paro, es estancarnos, es seguir como estamos. Y no son sociales porque no representan ni el 0,1% de la población del Ecuador y no son sociales porque más bien son antisociales. Los que tiran piedras, los que queman llantas, los que queman trancones. Así que, si excluimos a los mal llamados movimientos sociales, sí, estoy convencido de que la inmensa mayor parte de los ecuatorianos se les dice, oiga, ¿quiere usted tener un empleo? Oiga, ¿quiere usted que sea más fácil que usted pueda negociar libremente lo que a empleador y empleado le conviene? Oiga, ¿quiere usted que vengan más empresas al Ecuador? Oiga, ¿quiere usted que sea más fácil para el empresario que acaba de quebrar generar una nueva empresa? Y si la empresa quiebra, pues mire, si la empresa quiebra no le van a dar una indemnización porque ha quebrado. Pero al menos vamos a intentar que se genere la empresa y que se genere riqueza. Y durante los meses que la empresa funciona, usted va a cobrar su salario. Oiga,
¿Quiere usted trabajar? Sí, ¿cuántas? 40 horas semanales. Pero mire, es que yo tengo un restaurante y necesito que trabaje jueves, viernes y sábado 10 horas cada día. Pero lunes, martes y miércoles usted tiene vacaciones, porque la verdad yo no necesito que trabaje en el restaurante lunes, martes y miércoles porque es evidente que estoy cerrado. Acepta este contrato y estoy seguro que va a haber miles y miles de ecuatorianos que dirán, por favor, feliz de tener un empleo, feliz de poder llevar un ingreso a casa, feliz de poder aceptar esas condiciones. Aunque al sindicalista le parezca mal, pero ¿a quién le importa la opinión de los sindicalistas? Ahora, economista Espinosa, el trabajo no se crea por ley. La ley facilita ciertamente las relaciones entre el empresario y el trabajador. En el escenario de que fuese aprobada esta ley y tal como lo plantea el gobierno, con modificaciones mínimas, ¿usted avisora una reactivación del empleo en el país y con ello la reactivación económica en qué tiempo? Vamos a ver. Ninguna ley genera empleo y ninguna ley va a ser milagrosa. Evidentemente todavía quedan bastantes meses. Pongámonos en el caso de un empresario internacional, una empresa internacional que quiere invertir en Ecuador. Primero, se tiene que aprobar la ley. Segundo, el día que se aprueba la ley no va a meter directamente el dinero al país, esperará 6 meses, 9 meses, a ver si realmente se cumplen. Y habrá que reglamentarla también. Los reglamentos, a ver si se evoluciona, y una vez que va cambiando y va evolucionando, todavía tendrá que poner el dinero sobre el país. Llegará al país, formará una empresa que en Ecuador supone un montón de trámites y todavía meses y semanas. Y pongamos que quiera abrir una tienda de ropa. Todavía tendrá que abrir la tienda de ropa. Hasta el momento en que empiece a contratar al primer empleado que atiende al primer cliente en la tienda de ropa, aun en el mejor de los casos posibles, aun en el mejor de los mundos posibles, todavía quedan meses y meses. No un mes o 2 meses. Aquí en economía no hay milagros, no hay soluciones inmediatas, más en un país en el que hay una larga tradición de tener resquemor, de tener desconfianza, de no creer en las propuestas. Así que la respuesta es, si se aprobase esta ley en el mejor de los mundos posibles, con pocas modificaciones o alguna modificación, no es que al día siguiente todos los ecuatorianos van a tener empleo. No, la situación es dramática. Queda muchísimo camino por andar y todavía quedan bastantes meses. Pero al menos estaremos en el rumbo correcto. Al menos habremos enrumbado la economía del Ecuador hacia una de soluciones y de creación de empleo. Y por eso es urgente precisamente, mientras más pronto se apruebe esta ley, mientras más rápido se creen estas nuevas reglas del juego, más rápido las empresas nacionales y extranjeras propenderán a abrir empresas y a generar trabajo para los ecuatorianos. Cambiémonos al tema, al segundo pilar importante de este proyecto de ley, que es la parte tributaria. Economista, ¿cómo evalúa usted nuevamente de manera general lo planteado en materia tributaria? En materia tributaria creo que la ley se equivoca en 2 aspectos. En primer aspecto, a nivel teórico, en cobrar impuestos sobre el capital de las empresas, porque el capital es lo que genera trabajo, lo que genera riqueza, y no es conveniente. Y creo que la ley se equivoca al fomentar la retórica de que paguen los ricos. Como si esto fuese cuestión de quién paga, cuando esto es cuestión de quién genera riqueza, cuando esto es cuestión no de quién paga, sino de quién consigue cobrar y recibir riqueza para todos, eso es lo importante, para generarlo para el conjunto de la sociedad. Sin embargo, todavía falta por ver los cálculos exactos de a cuánto va a afectar a aquellos ciudadanos que cobran más de $2,000 al mes, que por desgracia son pocos, y queda por afectar a cuánto va a afectar a las empresas. Creo que los errores en materia tributaria son más errores a nivel teórico, de gravar al capital y de alimentar la retórica de que paguen los ricos, que a nivel práctico, porque creo que son impuestos que se podrán pagar. Pero esa no es más bien una tendencia mundial, economista. En todo el mundo, sectores de izquierda y también ya de derecha admiten que quienes más riqueza generan deberían poner un hombro más fuerte, para ponerlo de alguna manera, que apoye a los esfuerzos del país para salir adelante, para conseguir empleo, para generar empresas, etcétera, etcétera. No entiendo muy bien qué entiende por los esfuerzos del país. Los esfuerzos del país, que es el gasto público, el despilfarrar el dinero en comprar un buque para... Me refiero de todos los ecuatorianos. El despilfarrar el dinero en aromaterapia. Los esfuerzos del país son los esfuerzos de los ciudadanos que trabajan todos los días y que generan riqueza y que tienen derecho a quedarse con la riqueza que han generado. Claro que el Estado tiene que hacer su parte, pero el Estado tiene que hacer su parte en lo importante,
¿Qué es lo importante? Salud, educación y seguridad. Y no vemos que haya recorte o al menos direccionamiento del gasto hacia las partidas importantes. Porque si el caso es que hay que arrimar el horno con esa retórica cuando estamos ignorando lo más importante, es que los impuestos nos los imponen porque lo tenemos que pagar. Si la retórica es que hay que arrimar el horno, ¿para qué? ¿Para comprar buques para ir a la Antártida? ¿Para hacer refinerías que no van a ningún lado? ¿Para hacer sesiones de aromaterapia? ¿Para eso me van a quitar el dinero que he ganado con mi esfuerzo para dedicarlo a esos despilfarros en ministerios llenos de funcionarios de los cuales la mitad podríamos cuestionar su trabajo? Porque si estamos hablando de lo importante, seguridad, salud y educación, estoy de acuerdo, pero por desgracia el grueso del gasto público no estamos hablando de eso y no estamos viendo que se está direccionando. Y sí, que la retórica de las izquierdas vaya triunfando en otros muchos lugares del mundo no hace que sea cierto, hace que la retórica de las izquierdas sigue siendo errónea. Por cierto, en Suiza este domingo acaban de rechazar en referéndum cobrar más impuestos a los ricos, porque saben que esa retórica es la que mina la pobreza. Por la experiencia que tiene, experiencia académica y por los años que ya está aquí en el Ecuador, ¿qué mira usted? ¿Cuál será el escenario político en la Asamblea que tiene ahora la palabra frente al proyecto de ley del Ejecutivo? Como usted muy bien dice, llevo el suficiente número de años en Ecuador para saber que es completamente impredecible lo que va a hacer una asamblea, especialmente una asamblea tan poco formada como la que nos tenemos ahora mismo. Con eso nos quedamos. Son las expresiones del economista Luis Espinosa Godet. Él es experto económico y académico. Muchas gracias por habernos atendido, economista. Muchas gracias, que tengan una feliz tarde. También usted. Buenas tardes. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.